columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, que de nuestros corazones. Como ya habéis visto en la abertura del culto, se habló mucho, ¿no?, del corazón. Nuestros corazones, hermanos, tienen que estar siendo vigilados a cada momento, porque nuestros corazones nos pueden engañar. Dice la palabra, ¿no?, que es engañoso, es malvado, y nos puede llevar a hacer cosas que desagradan al Señor, y nosotros estamos llamados a guardar nuestros corazones. Y algo que me ha llamado la atención entre semana es que nosotros no somos llamados a guardar solamente nuestros corazones, pero y los corazones de los demás, de aquellas personas que nos rodean, los hermanos que nosotros tenemos en Cristo Jesús, incluso las personas que nosotros nos encontramos por las calles, ¿no? Porque nosotros tenemos contacto con personas en las calles que quizás no volvamos a verlos, pero qué impresión a estas personas se van teniendo de nosotros, ¿no? Que he encontrado una persona que me ha hecho mal, me ha hecho daño, me has contestado mal, me ha hecho esto, me has mirado mal, y se va con esta impresión de nosotros, y al final nosotros somos cristianos, y esta persona se fue con esta impresión de nosotros. Y nosotros tenemos que guardar los corazones. El nuestro, en primer lugar, de nuestra casa, de nuestras mujeres, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, y de personas, de todos, porque nadie tiene que ir después de estar un rato con nosotros con su corazón herido, siendo culpa nuestra. Entonces, algo que nosotros debemos cuidar bastante, algo que nosotros debemos trabajar, porque nosotros tenemos la costumbre de hablar, donde hay muchas palabras, hermanos, también hay posibilidades de pecado, porque nosotros cuando hablamos demasiado ya ni siempre estamos hablando del Señor. Ya hay un momento en que ya empieza a hablar de uno mismo, de lo que hay en su propio corazón, porque la boca habla de lo que hay dentro. Amén. Entonces hay que tener bastante cuidado con nuestra boca también, y es algo que el Señor nos va a enseñar. Y invito a los hermanos que vayan conmigo en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 15. Amén. Y vamos a estar leyendo el versículo 19, y luego vamos a estar leyendo más versículos del mismo capítulo, pero para iniciar el versículo 19, San Mateo capítulo 15, versículo 19. Cuando esté, conteste con un amén. Amén. Dice así la palabra del Señor: porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. ¿Vale? ¿De dónde salen todas estas cosas? Son palabras de Jesús. Jesús está diciendo, enseñando a sus discípulos, que del corazón provienen estas cosas, estos pensamientos malos. Hermanos, provienen malos pensamientos, estos homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Todo esto proviene del corazón del hombre. Todo esto proviene de nuestros corazones. Y cuando nosotros manifestamos estas cosas, no hay otra cosa que hacer, hermanos, a no ser daño a los demás. Porque uno, cuando se manifiesta estas cosas, en primer lugar, demostramos que no conocemos al Señor. No tenemos conocimiento de Dios, no tenemos amor por los demás, por aquellos que nos rodean. Nosotros podemos hacer daño a las personas. Por eso es importante guardar nuestros corazones, porque del corazón provienen estas cosas. Puede estar dentro de nuestros corazones cosas que no agradan al Señor. Y cuando nosotros traemos a la luz, manifestamos lo que hay dentro, hay daño. A nosotros mismos, a nuestras casas, a la iglesia, personas en las calles. Solo hay mal. Solo puede haber mal en esto, cuando nosotros expresamos cosas malas que hay en nuestros corazones. Por eso nosotros estamos llamados a ser tardos, ¿no?, para hablar, tardos para irarse. Es mucho mejor estar escuchando muchas veces y pensar, estar tranquilo.
¿No habéis pasado con vosotros en medio de conversaciones y algo que te molesta, que te incomoda y luego, o en casa, vamos a empezar por casa, ¿no? Porque en casa es donde más nosotros moldeamos nuestro carácter, ¿no? Llegamos en casa y hay conversaciones entre familia, entre esposa, entre hijos, y quizá alguno habla algo que no te gusta, que te molesta, y de momento te viene un deseo de hablar algo, pero es malo. ¿Cuántos habéis pasado esto? Nadie. Ay, qué convertidos estoy. A mí sí. A mí sí me ha pasado. A mí me ha pasado. Me ha pasado, hermanos. Bueno, ya voy a compartir. Luego lo comparto. Bueno, ya empecé, entonces lo comparto. Me ha pasado a veces de llegar tarde a casa y parece que no hay nada hecho de comida, ¿sabes? Aparenta, yo miro y digo, que no hay nada, ¿sabes? Lo miro en la cocina y no, digo, ahí no hay nada y tengo hambre, y ahora ¿qué hago? ¿Sabes? Y viene un sentimiento, digo, pues ¿qué costaría, no? Haber hecho algo. Vale, me voy a duchar y ya está. Pero cuando salgo, la comida está ahí, ¿sabes? Digo, ¿pero dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estaba guardada, pero hubo un sentimiento de decir, ¿por qué no está hecho? ¿Por qué? Y digo, ya no hablo, pero mejor no haber hablado, que se quede solamente en el pensamiento y luego uno se arrepiente y no hay peleas. Pero a veces pasa, nosotros imaginamos una situación y tenemos un sentimiento que aflora. Y este sentimiento es malo. Y este sentimiento que he tenido, un sentimiento malo, me lleva a pecar. Me ha llevado a pecar. No he dicho nada, se quedó en mi pensamiento, pero nosotros no hace falta hablar para pecar. Lo que nosotros pensamos, sentimos, puede ser un pecado ya delante del Señor. Pero, hermanos, si hubiera yo esperado, no pensado en nada, digo, será está por ahí, o quizá ha pasado algo, no ha hecho porque no ha podido, o quizá se está mal, o está demasiado cansada, o algo. Ser más comprensivo en mi casa no me llevaría a tener este pensamiento. Pero luego que miro y digo, ha estado ahí, estaba hecho, y yo con este pensamiento que estaba dañando mi propio corazón con esto. Entonces, así, actuando de esta manera, yo no estaba guardando mi corazón de pecar, de tener este sentimiento. O algo que hablamos con nuestros hijos, que le hablamos algo, y hay algo que nos puede llevar a tener un mal sentimiento en nuestros corazones, y uno no guarda su corazón con esto, y luego habla cosas que no debe a su hijo, y no guarda el corazón de su propio hijo. Y hay momentos tensos, y hay momentos, hermanos, que se peca en nuestras casas. ¿Sabe por qué esas cosas pasan? Porque las cosas que pasan fuera de nuestras casas no nos hace tanto daño. Y los que hacen más daño son los de nuestras casas, personas cercanas, personas de la iglesia, de la familia. Porque son personas que están en nuestros corazones. Esas personas están en nuestros corazones. Mi esposa está en mi corazón, mi hijo está en mi corazón, mi familia está en mi corazón, la iglesia está en mi corazón, los hermanos, muchos hermanos, está en mi corazón. Y cuanto más se conozca y tenga afinidad con más personas, más hermanos, va a estar dentro de nuestros corazones. Y el daño que se hace dentro se siente, porque está dentro. Porque uno piensa, lo que está dentro no puede hacer daño, ¿verdad? Se puede hablar de la iglesia lo cuanto quiera por ahí, pero si uno se levanta dentro de la iglesia y habla algo, hiere a muchos, hermanos. ¿Por qué? Porque uno no esperaba, porque se fue hablado desde dentro, y desde dentro uno no espera. Yo no espero que dentro de mi casa uno me hiera, que mi esposa me diga algo para herirme, que mi hijo me conteste de una manera que hierra mi corazón, o que yo actúe de una manera que va a traer heridas en ellos, porque está dentro del corazón. Y sabe algo que hemos empezado, el pastor ha empezado el libro de Nehemías, que ellos van a construir las murallas. ¿Para qué?
Porque las murallas para estar dentro, ¿quién? A los suyos, sus hermanos. Aquellos que ellos creen que no va a hacer daño, que no se va a levantar contra ellos. Aquellos que no va a levantar y destruir las murallas otra vez. Porque es que quiere estar protegidos y aquellos que estén dentro no pueden hacer daño. Y no podemos hacer esto. Porque el daño, hermanos, ocasionado desde dentro, es difícil sanarlo. Es muy difícil. Es muy difícil sanarlo. Una persona puede hablar de mí lo que quiera, a mí no pasa nada. Pero si veo que mi esposa o mi hijo ha hecho un comentario malo de mí, que ha hecho y me has herido, yo voy a estar ahí días y días y días con esto. Y nosotros, como familia, ya hemos hecho muchas cosas así. Ya hemos hablado a nuestros padres de una manera indebida. Y seguramente ellos se quedaron con daño en sus corazones. Nuestras maneras de actuar en nuestras familias ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño. Incluso hay personas que están hasta hoy, hasta los días de hoy, que no puedo perdonar a mi padre o no puedo perdonar a mi madre. ¿Por qué? Porque el daño vino de donde no esperaba. El daño vino de donde no se esperaba. Y nosotros podemos estar haciendo esto, con comentarios hablando de los hermanos o algún comentario indebido. Imagínase, yo hablo algo de un hermano, un comentario indebido, y este hermano se entera. Él va a estar herido por mis palabras. ¿Y qué pasó en este momento? Yo no guardé mi corazón. No guardé mi corazón de hacer daño a esta persona. Esta persona tampoco guardó su corazón porque permitió que esto entre también. Pero uno espera, alguno tiene que ser maduro, ¿verdad? Pero si el que habla no demuestra madurez, el que escucha no demuestra madurez, ahí hay un corazón herido. Son momentos, hermanos, que nosotros no pensamos mucho en el sentimiento de las personas. No pensamos mucho en el sentimiento de las personas. Y nosotros debemos pensar más en esto. Guardar nuestros corazones de no hacer daño a los demás. Guardando sus corazones. Poniendo en su lugar y meditar y pensar, ¿qué podría yo hacer para hacer el bien, para que se edifique a esta persona? Y nosotros muchas veces, hermanos, sabemos, nos enteramos de algo, que el hermano está en pecado, que está haciendo cosas indebidas y nuestra manera de actuar no ayuda mucho. Porque somos a veces demasiados directos, como hablamos. Uno dice, no, yo utilizo la palabra, utilizo los versículos para que esta persona se entere. Sí, pero nosotros no somos llamados a utilizar versículos. Porque si no estamos utilizando nosotros la palabra de Dios para hacer algo indebido, hacer mal. Dios utiliza su palabra a través de nuestras vidas. ¿Qué mueve nuestros corazones cuando vamos a aconsejar o cuando vamos a hablar con algún hermano? Que predicamos, que hablemos algunos versículos, ¿qué mueve nuestros corazones? Es que yo creo, este versículo le va a ayudar, y toma. Y no es así. Es si Dios quiere que compartir este versículo, ¿cómo lo quiere que compartir este versículo? Siempre, hermanos, con una palabra sazonada, como si fuera con sal, como dice la palabra, para que la persona pueda recibirla. ¿Sabe por qué a veces las personas rechazan la palabra de Dios? Porque aunque sea la palabra de Dios, no está siendo enviada por Dios en este momento. Está siendo enviada por nosotros. Porque nosotros creemos que esta palabra, este versículo va a hacer algo y nosotros la ponemos delante y no es lo que Dios quiere en este momento. Fue elegida por nosotros, no fue elegida por el Señor. ¿Por qué hay rechazo muchas veces? Porque las personas se sienten ofendidas, ¿no? Con la palabra. La palabra no ofende. La palabra confronta. La palabra del Señor confronta. Si algunos se sienten ofendidos, es un sentimiento de ellos, pero la intención de la palabra nunca fue ofender a las personas. Nunca fue ofender a nadie. La palabra de Dios vino para confrontar el hombre y su pecado. Para confrontar nosotros mismos. Porque cuando leemos la palabra, cuando leemos la Biblia y somos confrontados, nosotros no nos sentimos ofendidos, ¿verdad? Yo no me siento ofendido leyendo la Biblia. Me siento confrontado.
Pero uno puede sentirse ofendido cuando otro está hablando. Vamos a poner un ejemplo. Si yo no guardo mi corazón en el momento de la predicación, o si vosotros, porque no es solo el predicador, ¿no?, que habla la palabra del Señor, o si personas que están aquí, que comparten la Biblia, que comparten versículos, que tiene por las redes sociales, ¿no?, que se puede poner versículos ahí, los estados de WhatsApp que se pone, ¿no? Los estados, hay muchos. Y a veces lo miro y digo, no voy a mirar, hay muchos. Es tiene más estado que el pasapalabra, ¿sabe? Todo así, bastante. Digo, no voy a mirar, es demasiado. Pero ahí se puede compartir la palabra del Señor. ¿Sabe? Por ahí se puede compartir en los estados de WhatsApp, por Facebook, por todas las redes sociales que uno tiene. Incluso puede poner en la foto. Saca la propia y pone en la foto para compartir algunos versículos. Y por ahí se puede compartir, pero ¿con qué intenciones se hace? Un hermano me ha hecho daño, entonces yo voy a poner este versículo. Es una mala intención. ¿El versículo es malo? No, es la palabra del Señor. El versículo es la palabra de Dios. Lo que es malo es mi intención. Entonces, si un hermano me ha hecho daño y yo no guardo mi corazón, el hermano tampoco guardó el suyo, no has pensado en mí, me ha hecho un daño y yo pongo, el hermano mira los estados, los hermanos me tienen el contacto, entonces yo pongo este versículo con la intención de que el hermano vea. Mi intención es mala, el versículo no. La palabra de Dios es santa, la palabra de Dios es eficaz, es la verdad. La palabra de Dios trae cambio, trae vida, pero mezclada con mi intención no tiene efecto. No tiene efecto porque la persona se siente mal. La persona no va a mirar el versículo, la persona va a mirar a mi persona. Pero seguramente está compartiendo porque lo he dicho esto. Y no va a mirar el versículo. Y no va a mirar la palabra. Y va a mirar a mí. Y nosotros debemos guardarnos de estas cosas. Guardar nuestros corazones. Pero si yo comparto la palabra, si yo estoy leyendo la Biblia y algo me mueve y dice, oye, mira este versículo, todos tienen que saber de esto. Y si estoy movido por el Espíritu Santo y lo comparto, es otra cosa. La intención de nuestros corazones, ¿qué fue? Compartir la palabra del Señor. Que si uno se siente ofendido, si uno se ha sentido mal, ella no es culpa nuestra, la intención nuestra, ¿qué fue? Compartir la palabra del Señor. Que las personas pudieran ver este versículo que en este momento estaba yo leyendo y quiero compartir para los demás. Hermanos, las intenciones de nuestros corazones pueden ser buenas y pueden ser muy malas. Y nosotros como cristianos, como personas que conoce al Señor, debemos guardarnos de esto. De la manera con que nosotros actuamos, de la manera con que nosotros utilizamos la palabra. Como he dicho, somos instrumento. Dios nos utiliza a nosotros. Todos nosotros que somos hijos del Señor, somos instrumentos del Señor. Dios utiliza a nosotros. No somos nosotros que utiliza a Dios para algo. Nosotros nos sometemos a su palabra. Nos sometemos a ella. Y la intención nuestra no es esta. No es utilizar la palabra, porque me ha herido. Porque me enteré que está haciendo esto este hermano. Entonces comparte este versículo porque sé que lo va a ver. No es así. No es así que funcionan las cosas. Pero eso se hace mucho, ¿sabía? Se hace mucho. Muchos cristianos se hacen, no todos, pero la mayoría hace eso. Yo ya lo hice. Compartir versículos para que llegue a la persona, ¿no? Pero luego me he dado cuenta, ha sido mal, ¿no? Pero no se entera después, Dios permite que se haga. ¿Para qué? Para que uno se entere que no es así que se utiliza la palabra del Señor. Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que leer su palabra, la Biblia, meditar en ella, compartirla, predicarla, pero no con estas intenciones, no con la intención que uno tiene en su propio corazón. Que sea la voluntad de Dios, que se haga la voluntad del Señor. Que se haga la voluntad del Señor. Y nosotros tenemos que vigilar mucho esto.
Porque se hace, de verdad se hace, y de verdad hay personas que lo miran y se sienten mal. Dice, ¿cómo se va a sentir mal, no, con la palabra? No, no es por la palabra, es por la intención que se ha hecho. Entonces nosotros debemos cuidar los corazones de nuestros hermanos. Yo tengo que hacer de todo, hermanos, para no herir a una persona. Tengo que predicar lo que Dios quiere, tengo que hacer las cosas que Dios me pide, y no hacer lo que yo quiero y lo que yo entiendo. No podemos hacer estas cosas. Amén. Vale, ahora vamos a volver aquí. En el mismo capítulo 15, vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. Porque así vamos a entender por qué estaba Jesús hablando esto a sus discípulos. Porque estos discípulos le habían preguntado sobre esta parábola. Y aquí vamos a entender, mira lo que dice, versículo 1 del capítulo 15. Dice, entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Ellos hacen una pregunta a Jesús. Jesús no les contesta. Jesús les hace otra pregunta. Ellos preguntan algo y mira la pregunta de ellos. Dice que tus discípulos quebrantan la tradición ¿de quién? De los ancianos. Ellos estaban preocupados con los mandamientos del Señor. No. Lo que ellos estaban preocupados era con las tradiciones de los ancianos. Y Jesús les mira y dice, ¿y por qué vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios? ¿Por causa de qué? De vuestra tradición. Y era algo, hermanos, y mira lo que estaban discutiendo, si sus discípulos comían sin lavarse las manos. Mira la pregunta que hace a Jesús, y lo que ellos querían saber era esto, ¿por qué se comía sin lavarse las manos? Como que si lavar las manos o no lavar las manos contamina al hombre, que el hombre va a estar contaminado delante del Señor. Y Jesús les va a enseñar. Jesús les va a decir, vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios por causa de vuestras tradiciones. Y vamos a seguir leyendo. El 4. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o su madre, que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío, con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre, y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinde culto, enseñando como doctrinas, preceptos de hombres. Mira lo que ellos estaban hablando a Jesús, y Jesús está hablando a ellos la verdad. Ellos están cuestionando a Jesús por algo que no tiene importancia, porque una persona con las manos limpias o que no esté tan limpias no significa que tenga pecado delante del Señor. No significa que haya pecado, significa que está sucio solamente. Significa entonces que nosotros no tenemos que lavar las manos o no ducharnos. No significa esto. Dios también nos dejó agua para limpiarnos. Y nosotros queremos estar limpios, ¿verdad? Si podemos, se lava las manos, pero yo he comido muchas veces sin lavar las manos. Y no pasa nada, y no he morido, no estoy muerto. No me he muerto. Pero eso no es un pecado delante del Señor. Pero significa una cosa, nosotros tenemos que estar limpios también. Tenemos que ducharnos. Por eso no vamos a decir, pues no me ducho, no lavo las manos, me voy así por la vida y ya está. No, hermanos, hay que tener amor por los demás también. Hay que ser un pueblo limpio. Y aún más ahora en el verano. Sí. El invierno se pasa, pero en el verano no, se nota más. Pero mira lo que dice Jesús en el versículo 8. Mira, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos
de mí. Es algo que nosotros, hermanos, debemos guardar nuestros corazones, de no irse alejando del Señor. Porque el Señor, cuando llega en nuestras vidas, Él no hace un trabajito en nuestros corazones. Dice la palabra que Él cambia el corazón de piedra que hay y pone uno de carne, capaz de sentir, capaz de obedecer, capaz de buscarle, capaz de amarle, conforme a su palabra, como Él pide, como Él manda. Que nosotros debemos amar a Él. ¿De qué manera? Con todos nuestros corazones. No solamente así, añade más cosas, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. Nosotros debemos amar al Señor de esta manera. Pero si nosotros nos vamos alejando como ellos, con su corazón que está lejos, y al final, ¿qué queda? Alabar al Señor, honrar al Señor solamente con los labios. Eso no agrada al Señor. Hay muchas personas que sí honran al Señor con su boca, que habla de Dios, que dice, no, Dios ha hecho esto en mi vida, no, que puede compartir la palabra, y hace muchas cosas, pero su corazón está lejos del Señor, porque dentro de su corazón no tiene el amor por el Señor, porque se fue alejando del Señor. Nosotros debemos tener este cuidado, de no perder el primer amor, de no irnos alejando, y no estar ahí como tranquilos, sentados, y luego ya no oro, luego ya no leo mi Biblia, luego ya no vengo a la iglesia, y luego me voy alejando del Señor cada vez más. Debemos cuidar esto, de no estar nuestros corazones lejos de Dios. Porque el corazón de un hombre puede estar muy lejos del Señor y estar aquí en la iglesia en este día. El corazón de un hombre puede estar muy lejos de Dios y puede estar aquí en el púlpito predicando la palabra, con su corazón lejos del Señor, honrando a Dios con sus labios, y Dios mirando desde los cielos. Dice, me honra con sus labios, pero su corazón no está en mí. Nosotros debemos guardar nuestros corazones de esto, de no estar honrando a Dios solamente con nuestros labios. Honrar a Dios, hermanos, pero tener el amor en nuestros corazones, el amor verdadero por Dios en nuestros corazones. Por eso Jesús habla esto, que Isaías ha dicho lo cierto, lo que era, ha descrito a este pueblo como ellos son. Honra al Señor solamente de labios, pero cuando mira el corazón, no hay Dios ahí. No obedecen a Dios. Cuando están a solas en sus casas, no oran, no leen la palabra, no hacen un ayuno, no hablan de Dios en sus casas, no hacen nada. Pero su boca está hablando. Su boca siempre hablando del Señor. Honra a Dios con los labios. Pero si el corazón está lejos, de nada sirve. De nada nos sirves. No sirve de nada para nosotros, para nuestras vidas. Amén. Y el versículo 9, mira lo que dice. Dice, mas en vano me rinde culto, enseñando como doctrinas, preceptos de hombres. Cuando una persona está con el corazón lejos del Señor, ya no hay cómo obedecer a Dios como Él quiere. Una persona, vamos a mirar de la siguiente manera, una persona cuando está lejos del Señor, dice, yo no voy a beber porque no puedo. Su corazón está lejos, pero quiere hacer algo. Él mismo quiere, por su propia cuenta. Dice, no, yo no bebo porque no puedo. Y uno cuando es cristiano no bebe, no porque no puede, es porque ya no quiere. Porque está transformado. Uno dice, no traiciono a mi esposa porque no puedo, o porque se ve a alguien, se entera por algunos motivos. Uno cuando tiene a Dios en su corazón ya dice, no traiciono a mi esposa, porque primeramente amo a Dios. Y luego amo a mi esposa, por eso no lo hago. No es porque no puedo. Poder, todo se puede. Pero hay cosas, hermanos, que uno, estando en Cristo Jesús, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque su corazón está en Cristo. Eres un cristiano. No eres solamente un religioso. Eres un cristiano. Cristiano religioso. No eres solo religioso. Eres un cristiano religioso. Que ama al Señor sobre todas las cosas. Que educa a su hijo en los caminos del Señor.
Porque Dios pide, porque sabe lo que es bueno para su hijo. No es uno que está apartado del Señor y quiere educar a su hijo. Hace todo un montón de cosas malas y luego dice a su hijo, mira, hace estas cosas que son buenas, que pide la palabra, que pide el Señor, que aquí está escrito. No es así. Pero Él mismo no los cumple. Él mismo no lo cumple. Hermanos, y es vano esto. Mira lo que dice Jesús, en vano me rinde culto. ¿Por qué? Porque enseña, ¿qué enseña? ¿Mandamientos de Dios? No enseña los mandamientos del Señor, no enseña la palabra de Dios. Dice que enseñan como doctrinas, preceptos de hombres. Lo que el hombre dice, no puede comer sin lavar las manos, pues tiene que obedecer. No puede hacer nada el día de reposo, pues no se hace, no se puede. Estas cosas, doctrinas de hombres. O muchas casas que dicen, no, aquí en mi casa no se utiliza, muchos hombres no se utiliza pantalón, solo falda. Pero la persona, o la hija o la esposa, no siente todavía de cambiarse. Porque, hermanos, nosotros aquí no tenemos la prohibición de pantalones, pero hay muchas personas, hay muchas mujeres que no lo utilizan, porque no se siente bien. Y no va a juzgar a la otra y la otra no va a juzgar a ella por esto, pero ella no se siente bien. Y ya está. Pero hay muchas prohibiciones que no tienen sentidos. Hay muchas prohibiciones por parte del hombre para que otra persona cumpla, pero ellos mismos no los cumplen. Cargan a las personas con mandamientos que ellos no cumplen. Y al final no son doctrinas del Señor, son de hombres. Son de hombres. Y estos cultos es en vano delante del Señor. Amén. Vamos a seguir. Versículo 10. Dice, y llamando junto a sí a la multitud, les dijo, oíd y entended. Esta palabra, hermanos, este versículo es muy importante. Que nosotros debemos oír, pero entender la palabra del Señor. Oír y entender. Y aplicar nuestros corazones a entender la palabra del Señor. Guardar mi corazón ¿de qué? De saber muchas cosas. No, primeramente de entender la palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Sabe lo que pasa? Que nosotros llenamos demasiado nuestras vidas, nuestros corazones están llenos de cosas. Y no hay espacio para la palabra del Señor. No hay espacio para tener una comunión con el Señor. No hay espacio, no hay tiempo para estar con Dios. Uno se llena tanto de cosas que cree importantes. Que voy a estudiar, que voy a hacer esto, que voy a aplicarme en hacer estas cosas. Y hace 1000 cosas. Pero nosotros lo que debemos entender primeramente es la palabra de Dios. Entenderla y practicarla. La palabra nos dice, nos enseña que nosotros no debemos ser solamente oidores. Y Jesús es lo que está diciendo a ellos, oír y entender. Y entender la palabra. Entender lo que yo digo, lo que estoy diciendo. Entender. Y a veces es tan difícil entender, ¿no? La palabra del Señor. A veces no entra en los corazones. Uno no entiende la palabra. Y hay un motivo para esto. ¿Sabe por qué? Porque no es lo que nosotros queremos en primer lugar. No es lo que nosotros deseamos en primer lugar. Es que uno viene a la iglesia y dice, no entendí nada. Uno sale por la puerta y dice, ya me olvidé todo. Porque no vino con un corazón dispuesto a entender la palabra. Vino a oír. Y no vino para entender. No está para entender, para atesorar que esta palabra entre en su corazón. Y es lo que nosotros debemos hacer, aplicar nuestros corazones a esto. Guardar nuestros corazones de estar en la iglesia con el corazón en el mundo, en otras partes. Estar en la iglesia, hermanos, olvida de los demás. Olvida del trabajo, olvida de mañana. Hay gente que está aquí hoy y su corazón está mañana. ¿Qué voy a hacer mañana? Hay otros que están aquí hoy, el corazón que está en ¿dónde? ¿Y qué voy a hacer de comida cuando llegue a casa? El corazón está así.
¿Y cómo va a entender la palabra de Dios? ¿Cómo se va a llenar del Señor en este día? ¿Y cómo va a rendir un culto que agrada a Dios en este día? Porque tiene un corazón que no está. El corazón está afuera. Él tiene un corazón de Marta. Un corazón afanado. Un corazón que tiene a Jesús delante, la palabra delante. Se está predicando, se está hablando. Y el corazón está fuera. Está fuera de la iglesia. Está en el mundo, está en las cosas de la vida, en los afanes de la vida, está en la casa que tiene que ser ordenada. Están por ahí. Así están los corazones. Y nosotros debemos vigilar nuestros corazones, preparar nuestros corazones y saber, yo voy a la iglesia para salir edificado por la palabra de Dios. Voy a aplicar mi corazón para esto. Voy a orar, voy a pedir a Dios. Voy a clamar para que cuando llegue ahí mi pensamiento no vuela. Que mi corazón no salga afuera. Que mi mente, mi cuerpo esté todo ahí. No solamente el cuerpo, pero que el espíritu también esté aquí. No que el espíritu esté volando fuera, pensando en otras cosas. No, que esté aquí. Que apliquemos nuestros corazones para estar en la presencia de Dios. Que el Señor nos hable, que el Señor nos edifique, que el Señor nos enseñe en este día. Que su corazón esté aquí hoy. Porque ¿de qué vale estar aquí, hermanos, en cuerpo, si nuestros pensamientos están fuera? Pues ¿sabe lo que pasa? A las personas no vigila, no aplica su corazón a esto. No sale de sus casas con las intenciones de yo voy a la iglesia, voy a ofrecer un culto al Señor. Yo voy a ofrecer alabanzas al Señor. Yo voy a orar al Señor. Voy a escuchar su palabra. Voy a atesorar su palabra. Y lo voy a hacer lo que sea para esto. Para que pueda salir de ahí edificado. Para salir edificado. Pero se sale de casa ya. Muchas veces se puede salir de casa ya mal. Sale peleado de casa, sale tarde de casa, llega tarde al culto, llega afanado y el corazón no está para recibir la palabra de Dios. Eso pasa mucho. Yo digo porque lo sé. Yo sé que las cosas son así. Como todos nosotros, todo empezó, todos nosotros hemos sido nuevos convertidos. Y yo sé las cosas. Yo sé que si salgo de mi casa y si llego justo y si llego tarde, este día ya, a no ser que el Señor haga algo, pero este día para mí ya fue perdido. Porque no estaré bien. Porque no estaré bien si salgo de casa, hermanos, o peleado con mi hijo, o con mi esposa, o si digo algo, un comentario, alguna cosa. Este día para mí ya no sirve. Yo voy a estar en el culto, voy a perder lo mejor. No voy a alabar a Dios como Él quiere. ¿O es posible alabar al Señor estando mal con la esposa o con los hijos? No es posible, ¿verdad? Porque no tiene sentido alabar al Señor ahí como si nada. Bueno, puede hacerlo, si quiere. Puede intentarlo. Pero el Señor no va a recibir. Va a ser como dijo Jesús, será en vano. Será en vano esto. ¿Por qué? Porque está mal. Porque no vigiló su corazón. Y yo lo que intento hacer cuando vengo a los cultos, que esté bien, que no me afane, que no me aire, que no pase nada. Porque yo sé, hermanos, que el mundo está ahí también. Todo colabora, el mundo colabora para que nosotros estemos mal a cada momento. Y tenemos que vigilar. Guardar nuestros corazones para estar en el culto y recibir la palabra del Señor. No venir de cualquier manera. O yo voy, me siento y ya está. No es así. Yo vengo para cultuar a Dios, no vengo para estar. Vengo para ofrecer mi culto al Señor. Yo no vengo para estar sentado e enfadado. Pero tengo que guardarlo. Tengo que guardar mi corazón de estas cosas. Que estos sentimientos no entren. Por eso tengo que orar. Orar a Dios. Dice, Señor, guarda mi corazón de que no entre nada malo. Ningún sentimiento en Él. Ningún pensamiento en mi mente que me distraiga.
Guarda mi corazón, Señor, porque quiero estar totalmente para ti en este día. Yo no quiero venir solamente, hermanos, y salir como entré. No, yo quiero estar y salir bien y salir gozoso. El Señor me puede corregir, sí. No pasa nada. Pero que yo esté bien con el Señor. El Señor que haga conmigo lo que quiera. Que me corrija, que me exalte, que me humille. Que haga lo que quiera, que me dé azotes, lo que quiera. Que el Señor haga conmigo lo que quiera, pero yo quiero estar bien. Yo quiero venir bien a la casa del Señor. Y tengo que guardar mi corazón, porque muchas veces puede estar uno en la casa de Dios con un corazón herido. Con un corazón que no está para recibir la palabra del Señor. Está ahí sentado y que ahora acaba esto. Tengo que irme, este día para mí ya no sirve. Hay que guardar el corazón de estas cosas. Debemos guardar nuestros corazones de esto. Amén. Mire el versículo 11. Dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto es lo que contamina al hombre. Mira, la pregunta era esto. Ellos creían que no lavar las manos antes de comer contaminaba al hombre, como si fuera un pecado. Y Jesús está diciendo, no es esto. No mezcle las cosas. No mezcle las cosas, porque lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, es lo que sale. Es lo que sale de nuestra boca que nos contamina. Porque yo puedo pecar con mi boca hablando, ¿verdad? Puedo pecar hasta con mis pensamientos, con mis deseos. Pero normalmente es con la boca, es hablando que uno peca. Es lo que sale de nuestras bocas. Por eso nosotros debemos vigilar lo que nosotros hablamos. Abrir nuestra boca siempre con sabiduría. Siempre con sabiduría. Ser vigilante en lo que habla. Si alguien está hablando cosas y uno dice, esto no es así, pero cálmate. Porque uno cuando habla en el fervor del momento, habla cosas indebidas. Cálmate. ¿Cuántas veces ya no pasó, hermanos, en conversaciones en que uno habla y no tiene ni un segundo y el otro contesta? Esto no fue pensado. La contestación no fue pensada. ¿Verdad? O piensa muy rápido. O yo soy muy lento en pensar. Porque no puedo pensar en un segundo. No puedo. Nosotros podemos imaginar, mire, en nuestras casas podemos imaginar lo que vamos a tener de conversaciones, ¿verdad? Cuando llega, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo fue el día? Todas estas cosas. Y uno ya tiene respuestas preparadas, ¿no? Pero si te pregunta algo que no es, uno ya para, ¿no? Ya dice, ¿qué contesto ahora? ¿No? Si es algo que no estaba previsto. Entonces, si contesta así, va a decir una cosa que no lo es, va a decir una mentira. Dice, espera, esto no había pensado. Hay cosas que se tienen que pensar. Y hay momentos de conversaciones que uno tiene que parar y pensar. Si en nuestra casa uno dice una cosa que no nos agrada, yo digo, parar y pensar. Digo, esto no es normal, ¿verdad? Que diga algo que no me agrada, entonces no tengo por qué contestar a esto. Pero salen las peleas porque uno dice algo, no ha tenido un buen día, fue un mal día, uno dice algo, un mal comentario, y el otro enseguida contesta mal. Pero si no es normal, uno no tiene que contestar. Si llego a casa y mi esposa me recibe mal, yo no tengo que contestar. Porque sé que esto no es normal. Si estamos hablando entre hermanos y uno dice algo que a mí no me gusta, no tengo que contestar en el momento. ¿Por qué? Porque eso no es normal. Pero cuando se dice en el momento, uno peca, uno dice cosas que no es. Uno intenta defenderse, intenta, ¿sabe? Hacer cosas que no va a traer provecho en las conversaciones. Entonces hay que vigilar lo que nosotros hablamos. Lo que habla nuestra boca. Hay que tener cuidado con lo que se habla. Eso es muy importante. Tener cuidado con lo que nosotros hablamos. ¿Amén? Porque es lo que sale de ella lo que nos contamina. Porque hay una buena razón para esto. Hay que tener cuidado con lo que hablamos. Por este motivo.
lo que sale de nuestra boca nos puede contaminar. Nos puede hacer pecar delante de nuestro Señor. El 12 dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Mira lo que dice: los fariseos se escandalizaron. Dice, ¿por qué está hablando estas cosas, verdad? Se escandalizaron por las palabras de Jesús. Pero ellos, enseñando doctrinas de hombres, creían que Jesús estaba equivocado. Cuando Jesús estaba diciendo, vosotros estáis quebrantando los mandamientos de Dios. Y ellos creían que no. Creían que no. El 13, mira, pero él contestó y dijo: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Si ellos, hermanos, yo creo que no escucharon esto, porque si escandalizaron antes con esto, sería peor. Pero es la palabra del Señor, es Jesús. Jesús sabe todas las cosas. ¿Sabe lo que pasa? La diferencia que hay entre nosotros y Jesús. A veces nosotros decimos cosas que no son. Decimos cosas que no es cierta. Jesús todo lo que dice es verdad. Él conoce los corazones. Él conocía a los fariseos, los escribas, sus discípulos. Sabía de todo. Sabía que Pedro le iba a negar 3 veces. Sabías que Judas le iba a traicionar y le iba a entregar por unas pocas monedas. Él sabía de todas las cosas. Sabía lo que iba a pasar hasta el camino a la cruz. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía. Por eso fue a orar al Padre. Él sabía de todas las cosas. Y Jesús ve y dice a ellos: mira, toda la planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Dice, dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Hermano, se va con doctrinas humanas, se va con pensamientos suyos, o yo voy con pensamientos míos. Si yo voy a aconsejar conforme yo veo la vida, yo veo las cosas, conforme a mi sabiduría, es como si un ciego esté guiando a otro ciego. Los dos van a caer. Los dos van a caer. Entonces hay que tener cuidado con lo que nosotros hablemos. Voy a aconsejar a una persona. Me he quedado para tomar un café. No pasa nada. Voy a hablar, voy a aconsejar. Pues cuidado. Tiene que hablar guiado por el Espíritu Santo. Aconsejar guiado por el Espíritu Santo. No conforme lo ves tú. Porque nuestra manera de ver la vida no es la misma. No es la real. No es la manera que Dios tiene de ver la vida. No es así. A veces uno ve uno que está pasando momentos difíciles y uno va a dar un apoyo moral, ¿verdad? Va a decir, no, el Señor te va a sacar de ahí. Sí, pero ¿es esto que Dios quiere que diga? Porque de todos los momentos se puede sacar algo bueno. De los momentos más difíciles de la vida de Job, él solo escuchaba hablar del Señor, solo de oídas. Pero estos momentos, sus ojos también han podido ver. Hermanos, Dios puede sacar a las personas de los malos momentos, Dios puede transformar sus vidas, sus casas, pero nosotros no podemos ir ahí a levantar su ánimo y decir, no, el Señor va a arreglar esta situación, el Señor va a traer su esposo, el Señor va a traer su esposa, sus hijos, va a traer en la casa del Señor, va a transformar su familia, va a hacer todo esto. ¿Puede hacer el Señor? Sí, pero nosotros tenemos que ir guiados por el Espíritu Santo. Guiados por Dios, no dar un apoyo moral, levantar el ánimo de las personas. No estamos para esto. Ni los pastores, ni los hermanos que quedan entre hermanos. Están para aconsejar conforme a la voluntad de Dios. Y para aconsejar y para hablar conforme a la voluntad de Dios, hay que tener su corazón lleno de Dios. Hay que estar dispuestos a buscar al Señor, a tenerlo, a escudriñar su palabra. Tener experiencias con el Señor, saber que Dios puede hacer todas las cosas. Primeramente, ¿por qué? Porque has hecho en nuestras vidas. Porque ¿cómo vamos a decir a los demás, Dios puede hacer esto, pero ni en nuestra propia vida lo ha hecho nada? Hay que ser un ejemplo también. Hay que ser un ejemplo. Y hay que tener cuidado con lo que nosotros hablamos por esto. Guardar nuestros corazones de estar hablando cosas nuestras, de estar sacando de Él de nuestra propia sabiduría, lo que hay dentro de nuestros corazones, que tiene que ser sacado de Dios, cosas de Dios.
no cosas de hombres, nuestras mismas. Amén. El 15. Dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos la parábola. Y él dijo, ¿también vosotros estáis aún faltos de entendimientos? Mira Pedro pregunta a Jesús, explícanos la parábola. Y Jesús le está diciendo, mira que vosotros también estáis faltos de entendimiento. Pero hermano, es mejor pasar así y tener el interés de saber de que quedar callado, ¿verdad? Pero Pedro hacía muchas preguntas a Jesús y Jesús decía, pero Pedro tenía curiosidad. Si él no sabía, pues no lo he entendido. ¿Sabes? Me explica mejor esto. Explica esto para mí porque no entiendo. Y es eso que nosotros debemos hacer. Estar a los pies de Jesús y hacer preguntas así. Como, Señor, ¿cómo tengo que educar a mi hijo? Que son preguntas, ¿cómo? ¿Cómo tengo que tratar a mi esposa? Pero eso está en la Biblia. No hay muchas cosas que están en la Biblia. Pero podemos ir a los pies de Cristo y decir, ayúdame. ¿Cómo es esto? Tengo que amar a mi esposa como Cristo, como tú amó a la iglesia, dando su vida por ella. Enséñame esto. Porque no puedo. Porque no puedo. Veo imposible estas cosas. Hay muchas cosas en la Biblia que veo imposible hacerlo como hombre. Ay, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo ser este esposo que me pide? Ahí está. Es imposible. Si Cristo no está, hermanos, es imposible. Y si uno intenta con sus fuerzas, será imposible. Pero si uno entiende que esto es imposible, Él no lo vas a poder hacer, entonces va a buscar ayuda. Va a buscar a Jesús. A Jesús, no puedo. Yo mismo no puedo. Yo tengo que buscar a Jesús y pedir a Él que me enseñe, que me guíe. Que me ayude a guardar mi corazón, porque yo no lo sé. Yo no sé guardar mi corazón. Necesito que Él lo guarde, que Él esté presente, que este corazón esté lleno. Que el Señor guarde mi corazón. Guarde mi boca. Guarde mis pensamientos. Que yo no haga daño a nadie. Pero no es esta nuestras preocupaciones. Porque nadie está orando horas y horas pidiendo al Señor, guarda mi corazón, Señor, para no hacer daño a los demás. Guarda mi corazón para no hablar mal de mis hermanos. Guarda mi corazón para que el hermano no se sienta mal conmigo. Cualquier palabra que salga de mi boca. Nadie está orando por eso, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se ora por esto? Dice, Señor, en una conversación, cuando esté en una iglesia, o cuando esté en la reunión de los varones ahí, que va a ser muchos, guarda mi corazón para no decir nada indebido. Para que ninguno me mire y diga, ¿por qué está hablando esto así? O que esté en una cafetería, guarde mi corazón, Señor, para que no hable cosas que desagrade. Para no ofender a mi hermano, para que él no se sienta herido. Guarda mi corazón y guarda el de él también. Si yo hablo algo en contra de él, que guarde su corazón también. Porque si no ora antes, hermano, va a tener que orar luego, después. Y dice, Señor, mira lo que hice. No vigilé, hablé demasiado, ahora se fue herido. Y hay que orar después, hay que buscarlo, hay que pedir perdón, hay que arreglar las situaciones. Y hay muchas personas que tienen el orgullo muy grande y no lo hacen. Y va a pedir perdón solamente a Dios y olvida al hermano. No podemos hacer estas cosas. Debemos que pedir al Señor que nos ayude, porque nosotros mismos somos limitados. Amén. Jesús les dice así en el 16, y Él dijo, ¿también vosotros estáis aún faltos de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina el hombre. Mire el versículo 18, Jesús está diciendo, pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Lo que sale de nuestras bocas, hermanos, es porque está en nuestros corazones. Si nosotros siempre estamos hablando del Señor, de las cosas de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de oración, de la palabra, es lo que hay en nuestros corazones. Pero si nosotros estamos hablando cosas
como falsos testimonios y calumnias, que está en el versículo 19. Es lo que hay también en nuestros corazones. Si uno no tiene cuidado de mirar a una persona y hablar falsos testimonios, y hablar calumnias, y hablar cosas que no sabe, y estar hablando, es esto lo que hay en el corazón. Es muy fácil saber lo que hay en el corazón de un hombre. Es solo escuchar. Escúchalo. Escúchalo, porque quizás va a intentar hablar cosas buenas, pero en algún momento va a salir estas cosas. O ya no he estado con personas que el Señor, que empieza hablando de la iglesia, qué bien, ¿no? Está empezando a hablar de la iglesia, de cómo está, que está grande, que esto, que aquello, de Jesús, y luego dice, vale. Estas cosas estaban en la boca, pero ahora sale lo que está en el corazón. ¿Por qué digo esto? Porque no puede estar en el corazón de una persona Dios y hablando cosas de Dios y luego estar en este mismo corazón, hablar cosas, otras cosas que desagrada al Señor. Falsos testimonios, calumnias, estar en chismes. Dice, no, esto es lo que hay verdaderamente. Lo otro no. Lo otro estaba intentando honrar a Dios con los labios, lo que dice Jesús, lo que dice Isaías. Estaba intentando honrar a Dios con sus labios, hablando de la iglesia, hablando de la palabra, hablando del Señor, de Jesús. Pero ahora salió lo que hay en el corazón. Porque lo que hay, hermano, en el corazón va a salir. Es imposible retener lo que hay en nuestros corazones. En algún momento lo va a salir. Tarde o temprano lo va a salir. Y por eso podemos conocer a las personas que hay en sus corazones. Es solo hablar con ellas. Y en algún momento, ha salido esto. Esto está en el corazón de esta persona. Y esto es lo que Jesús está diciendo. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y esto es que contamina el hombre. Jesús está diciendo, lo que contamina el hombre es lo que está en el corazón y sale por su boca. Eso es lo que contamina el hombre. Es lo que nosotros hablamos. Y durante el día nosotros hablamos un montón. Es solo vigilar lo que hablamos. ¿Sabe lo que pasa? Que uno no vigila ni lo que habla. Habla por hablar. ¿Sabe? Habla tantas cosas. Pero si empieza a guardar lo que está hablando. Pues, hoy esto he hablado y no está de todo el bien. Pero no habla, no piensa, no medita en lo que habla. Habla por hablar, como respira porque hasta durmiendo, ¿sabes? No hace falta estar despierto y respira. Es un hábito natural. Pero uno habla durante todo el día, pero ¿qué hablamos durante todo el día? Esta es la pregunta. ¿Qué he edificado con mis palabras en este día? ¿Qué he edificado con mis palabras, hermanos, en el momento que estaba tomando un café con un hermano? ¿En qué ha sido edificante mis palabras? Eso es lo que tengo que preguntar. Porque luego te pone a pensar luego después. Si he estado hablando 1 hora, hablando con hermanos, ¿y en qué esto ha sido edificante? ¿Sus palabras fueron de aliento a alguna persona? ¿Estas palabras fueron de aliento? ¿Fueron palabras que siente que vino del Señor, que proviene de Dios? No solo hablar, no solo estar en conversaciones. Claro que hay momentos de descontracciones, que uno se ríe, que uno sabe, pero ¿qué hablamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué temas hablamos? ¿Cuáles son nuestras conversaciones? Al final, el centro, ¿qué es? El centro siempre tiene que ser Cristo. Pero podemos estar hablando de Cristo, pero luego en un momento vamos a comer, hablamos de otros temas, luego se vuelve a Cristo, y luego habla de otras cosas, y luego se vuelve a Cristo. Ese es el centro. Cristo es el centro así. No es que estamos hablando 24 horas de Cristo. No es eso. Es que estamos en una conversación, estamos hablando de Dios y luego pasamos a otra cosa y luego se vuelve al Señor.
se va a otro tema y luego uno se acuerda del Señor. Ese está siendo el centro. Pero tiene que ser el centro de nuestras conversaciones, de nuestras vidas. Y luego no puedo salir de un lugar, de una cafetería, de una casa y decir, es que fue tiempo perdido, no hemos hablado nada del Señor. Estuve ahí comiendo, bebiendo café, haciendo cosas, pero no hemos hablado de Dios. No hemos hablado nada. Y pasó 3 horas. ¿Qué 3 horas más perdidas? ¿Verdad? Imagina estar 3 horas y no hablar del Señor. 3 horas perdidas de nuestras vidas. Pero uno puede tener una conversación de 10 minutos hablando de Dios y ser edificante. Y uno está todo el día pensando en esta conversación. No fueron 10 minutos, no, pero Dios fue el centro. Y estos 10 minutos marcaron las 24 horas de su día. Porque Dios ha sido el centro. Pero lo que no puede ser, hermanos, es que en una conversación de 3 horas, luego el hermano se acuerde de ti y no del Señor. No, porque el hermano ha dicho esto. No, porque el hermano. ¿Y Dios? No, porque el hermano habló esto del Señor. Porque el hermano me aconsejó esto conforme a la palabra. No, porque el hermano oró conmigo. Porque hemos estado aquí, momentos edificantes. No, fue agradable. Que se acuerde del Señor. Cuando nos vayamos de las casas, que no se acuerde solamente, del hermano que vino. No, el hermano que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. El hermano vino, pero hemos hablado del Señor. El centro fue el Señor. Y es lo que nosotros debemos buscar. Siempre el centro tiene que ser el Señor. El centro de nuestras vidas. Ahora, para terminar, en estos minutos que faltan, yo quiero dar algunos ejemplos. El ejemplo de David. Mira lo que pasó con David. Vamos a buscar en 1 de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 5 al 11. A segunda de Samuel, perdón. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 5 al 11. ¿Amén? ¿Está ahí? Dice así: al llegar el rey David a Bahurim, he aquí salió de ahí un hombre de la familia de la casa de Saúl que se llamaba Simei, hijo de Gera. Cuando salió iba maldiciendo y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Así decía Simei mientras maldecía: fuera, fuera, hombre sanguinario y indigno. El Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en mano de su hijo Absalón. He aquí estás prendido en tu propia maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey: ¿por qué has de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Déjame que vaya ahora y le corte la cabeza. Pero el rey dijo: ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarvia? Si él maldice, y si el Señor le ha dicho: maldice a David, ¿quién pues le dirá: ¿por qué has hecho esto? Y David dijo a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida. Cuanto más entonces este benjamita, dejadlo, que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. Si miramos este episodio, la actuación de David ha sido perfecta, ¿verdad? Porque había una persona que le estaba maldiciendo. Y hubo un soldado que dijo: ¿por qué estás haciendo esto? Deja que voy y le mato, le corto la cabeza. Y David dice: no puede hacer esto. Si está haciendo es porque el Señor le permitió. Y si el Señor dice: maldice a David,
¿qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer nosotros? Deje que hable. Eso es el deber que nosotros debemos de tener. Si una persona está hablando, no debería estar hablando, actuando así esta persona. Porque en realidad era que hermanos de la descendencia de Abraham, ¿verdad? No debería tener este sentimiento entre ellos. Seguramente él sabía que fue el Señor que había elegido a Saúl como rey y ha sido el Señor que lo sacó. Y que le había elegido a David y ya está. Todo sabía. Pero él no entendía, él no guardó su corazón de eso y tenía esta ira en su corazón y fue a hablar, a maldecir a David. Esto, hermanos, aparentemente, aunque no parece, estas palabras entró en el corazón de David. Esto entró, en el momento no actuó. Dijo, no, déjalo. Como en el momento actuó bien, como debería actuar. Como una persona que conoce al Señor. Se dice, si el Señor le permite, déjalo que haga. Que el Señor haga conforme a su voluntad. Y ya trata con él. Pero no lo haga nada, no le mate, ya está. Si el Señor dice esto, deja que dice. Deja que maldiga. Y ya está. A principio sí. Pero esto se quedó en su corazón. Porque si nosotros ahora vamos en el capítulo 19, versículo 18, del 18 al 20, amén. Decía, y seguían cruzando el vado para pasar a toda la casa del rey y hacer lo que le pareciera bien. Y Simei, hijo de Gera, se postró ante el rey cuando él iba a pasar el Jordán y dijo al rey, no me considere culpable, mi señor, ni te acuerdes del mal que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. Que el rey no lo guarde en su corazón. Mira el pedido que hace. Él pide perdón. No vamos a juzgar, ¿no?, su arrepentimiento, pero ya no me lo creo mucho. Pero él pide perdón al rey y pide al rey algo importante, que no guarde en su corazón. Las intenciones que él tenía nosotros no sabemos. Si era verdadero o no, nosotros no sabemos. Pero él pide algo muy importante a David. Que el rey no guarde esto en su corazón. Que el rey no guarde. Pero mira lo que pasó en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 8 al 10. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo del 8 al 10. Dice así. Y he aquí está contigo Simei, hijo de Gera, benjamita de Baurín. Él fue el que me maldijo con una terrible maldición el día que yo iba a Mahanaim. Mas cuando descendió a mi encuentro en el Jordán, le juré por el Señor diciendo, no te mataré a espada. Pero ahora no lo dejes sin castigo, porque eres hombre sabio. Sabrás lo que debes hacer con él y harás que descienda sus canas con sangre al Seol. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Mira lo que pasó. Estas palabras, estas maldiciones, esto entró en el corazón de David y lo guardó hasta el día de su muerte. Porque mira, lo que quiero que entienda, lo que yo entendí, es que hay que tener cuidado con las palabras. Hay que tener cuidado con lo que nosotros hablamos, porque puede entrar en el corazón de una persona. Esto entró en el corazón de David. Aunque luego él fue como arrepentido, fue a pedir perdón, y que el rey no guarde eso en su corazón, pero ya estaba. Le había herido. Eso se quedó en el corazón de David. Pero mira qué triste, esas fueron las últimas palabras de David. Fueron sus últimas palabras. Y sus últimas palabras fue estas. Después que habló esto, durmió David. Murió. Mira el daño que ha hecho. Él dice, vale, yo no te mato. Pero en el día de su muerte, dice a su hijo. Cuando da instrucciones a su hijo, se acuerda del hombre que le maldijo con terrible maldición. Claro, esto entró en su corazón. Y es muy importante esto. Por eso es importante nosotros guardar nuestros corazones de no hacer el daño a las personas.
Y las personas dañadas también tienen que guardar sus corazones. Porque va a pasar momentos, hermanos. Claro que sí. Sería muy bueno que nosotros con nuestras palabras, que solo sean palabras de bendición y edificación, pero a veces va a hacer daño. Por falta que nosotros mismos no vigilamos, por muchos motivos, y va a hacer daño a los demás. Y que no puede pasar es esto. Y que David hasta el último día de su vida tenía esto guardado en su corazón. Y fue capaz de dar instrucciones a su hijo, de decir a su hijo ser fiel al Señor, decir a su hijo cosas buenas, que sea valiente, que sirva al Señor con todo su corazón, que no se aparte, pero luego también se acuerda de este hombre. Qué triste esto, porque fue sus últimas palabras. Fue lo último que leemos. Harás que desciendan sus canas con sangre al Seol. Y murió. Y murió. ¿Ves el mal de las palabras? De no guardar nuestros corazones. Hay que tener cuidado. Pero también hay ejemplo de Ana, que estaba orando al Señor, estaba derramando su espíritu delante de Dios. El sacerdote le mira y dice, está embriagada. Ella se levanta y dice, no tenga tu sierva por una mujer así. Lo que pasó es que estoy derramando mi espíritu delante del Señor. Pero ella no guardó en su corazón, ¿verdad? Ella se fue. Como Elí le bendijo también. Dijo, ven en paz, que el Señor te conceda las peticiones de su corazón. Cuando vuelve, regresa con su hijo. Pero ella tenía una diferencia. Cuando se habló de ella estaba orando. Ella estaba prostrada delante del Señor. El Señor estaba con ella y el Señor estaba recibiendo sus lágrimas, su oración, ni tenía palabras. El Señor le estaba recibiendo. ¿Y qué estaba pasando con David? Estaba huyendo de un pecado, porque había pecado en contra del Señor. Él no estaba vigilante, no estaba orando, no era un momento de oración, no eran los mejores momentos espirituales de la vida de David. Y fue en este momento que entró este sentimiento. ¿Sabe lo que pasa? Es que si nosotros estamos en la presencia del Señor, si estamos con el Señor, las personas pueden hacer lo que quiera, pueden hablar lo que quiera. El Señor será nuestro escudo, nuestra fortaleza. Pero si nosotros estamos en unos momentos como David, momentos malos en nuestras vidas espirituales, que no oramos, que no buscamos, que no estamos en la iglesia, que no hacemos nada, cualquier palabra va a entrar en nuestros corazones y va a estar ahí arraigada. Y estas palabras no tienen que estar arraigadas en nuestros corazones, porque nosotros tenemos que estar arraigados en Cristo Jesús. Él tiene que hacer morada en nosotros. ¿Qué aprendo, hermanos, con esto? Que debemos estar en la presencia del Señor siempre. Que no podemos dar un momento, un milímetro de brecha para que entre nada en nuestras vidas. Que nuestros corazones siempre estén contritos y humillados como el de Ana, que estaba delante del Señor. Y que hasta un comentario ofensivo como lo que hizo el sacerdote no le causó daño. No entró en su corazón. Así que, hermanos, busquemos a Dios. Que el Señor nos guarde. Que el Señor guarde nuestros corazones. Como dice el proverbio, sobre todas las cosas, guarde su corazón, porque de él mana la vida. Hay que guardarlo. Que nuestros corazones, hermanos, estén en Cristo Jesús. Donde nadie, ni nosotros mismos podemos hacer ningún daño. Porque está protegido por Dios. Porque Él habita en nuestros corazones. Y cuidado también. Cuando esté hablando, cuidado con lo que dice. Con lo que habla de los demás. Cuidado con lo que publica. Cuidado con los versículos que publica. Cuidado con esto. Haga con buenas intenciones. Movido por Dios, no movido por un corazón dañado. Amén. Vamos a orar a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por su amor, por su fidelidad para con nosotros. Sabemos que nosotros somos fallos, Señor. Sabemos que fallamos, que pecamos, Señor. Pero somos su pueblo, Señor. Sabemos que tú estás en medio de nosotros. Sabemos que el Señor nos corrige. Sabemos que el Señor nos enseña.
Sabemos que el Señor levanta hermanos que nos fortalece. Sabemos, Señor, que el Señor nos ha dado esta casa, esta iglesia, este lugar nosotros para que nosotros podamos congregar, Señor, juntos en armonía. Gracias, Señor, por la oportunidad que nosotros tenemos, Señor, de poder estar reunidos en un lugar, Señor, en un mismo lugar, Señor, con un mismo sentir de buscar a Dios, de buscar su presencia, de ser un pueblo, Señor, obediente a su palabra, un pueblo, Señor, que no solamente oye, Señor, pero que entiende también su palabra, no solamente, Señor, oidores, pero, Señor, hacedores de ella, Padre, no solamente un pueblo que te alaba y que te honra con nuestros labios, Señor, pero que nuestros corazones también estén llenos de su presencia, Padre. Señor, ayúdanos, Señor, a amar a nuestros hermanos, como nosotros amamos a nosotros mismos, Padre. Pero primeramente que nosotros podemos amar a ti sobre todas las cosas, Señor. Porque si nosotros no te amamos en primer lugar, no vamos a amar a nuestros hermanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Trae este amor en nuestros corazones. Que no hagamos daño, Señor, a los demás, Padre, con nuestras palabras. Que nuestras palabras, Señor, sean siempre guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Que nuestras actitudes, Padre, sean guiadas. Que nuestros pasos sean guiados por el poder del Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos, Señor. Somos su pueblo, Señor, y te necesitamos. Somos totalmente, Señor, dependientes de ti, Señor. En un mundo, Señor, que busca independencia de todos, Señor, nosotros decimos, Padre, con nuestra boca que somos dependientes de ti, Señor. Dependientes de Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario. Sin este sacrificio, Señor, no hay salvación para nosotros, Padre. Sin este sacrificio, Señor, no hay nuevo nacimiento para nosotros, Padre. Sin este sacrificio no hay transformaciones en nuestras vidas, Padre. No podemos ser nuevas criaturas, Padre, sin este sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por este día. Te agradezco, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.